Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en el que vamos a hablar de mujer, migración y trabajo, tal como pone el cartel que estáis viendo en pantalla a mi lado. Y en el que vamos a entrevistar a una mujer luchadora, una mujer que ha conseguido poner contra las cuerdas al sistema para que reconozca los derechos de un sector que ha sido desde hace muchos años muy discriminado en temas laboral, pero también otro tipo de discriminaciones más institucionales y a nivel personal. Hablamos de Rafaela Pimentel, portavoz y fundadora además del colectivo Territorio Doméstico, una mujer dominicana que llegó hace 30 años a Madrid y desde entonces no ha hecho otra cosa que luchar por los derechos no solamente de ella, sino de todas las mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico y no migrantes que también trabajan en el servicio doméstico. Para quien no lo sepa, servicio doméstico, trabajar en una casa, el trabajar en un hogar, es un sector, es un trabajo eminentemente femenino, es decir, son las mujeres las que trabajan en su gran mayoría, su inmensa mayoría en este tipo de trabajo, realizando funciones pues, de limpieza, de cocina, de acompañamiento, cuidado de menores, cuidado de mayores, cuidado de dependientes, etcétera. Y muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, con condiciones laborales que no son para nada justas, condiciones laborales muy desiguales con relación a otros sectores laborales. Además de la propia discriminación que ya llegan a sufrir por el hecho simplemente de ser mujer y además de ser mujer migrante, ¿no? El hecho de no tener, en muchos de los casos, no tener la documentación en regla también es un agravante. Pero bueno, la lucha que se ha ido dando todos estos años, que han ido haciendo mujeres como Rafaela, ha dado sus frutos en este 2022 y se ha conseguido que desde la Unión Europea se dé un toque de atención al Estado, al gobierno español, para que de una vez reconozca los derechos que tienen las mujeres que trabajan en hogares, en nuestros hogares, en muchos hogares, en servicio doméstico. El camino todavía es muy largo, se ha dado un gran paso, un paso de gigante, pero queda mucho por hacer, porque ya sabemos que es un sector muy precarizado. Hay muchísimas mujeres que trabajan sin tener documentación en regla, con lo cual su situación es todavía más angustiosa. Hablamos de un sector en el que más del 50% de mujeres que trabajan, de personas que trabajan en este sector, son personas extranjeras, migrantes, mujeres migrantes. Pero, ¿quién nos puede contar mejor sobre todo esto que os estoy diciendo? Pues las que son protagonistas de esta historia, y una de ellas es Rafaela, de Territorio Doméstico, a la que hemos invitado a este podcast para que nos dé su testimonio y para que nos cuente de primera voz, como voz autorizada, todo lo que significa esta lucha y lo que ha significado y lo que ha venido significando durante estos años. Así que sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Rafaela y vamos a escucharla. Bueno, pues encantados de tenerte, Rafaela, en este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que tienes muchas cosas importantes que decirnos y contarnos. Yo creo que es muy importante que la gente también se entere de parte de una activista como tú, de una persona que está luchando 30 años ya, ¿no? En Sí, España por los derechos de las mujeres, especialmente inmigrantes, y en el servicio doméstico particularmente. Entonces, yo sé que es muy difícil resumir 30 años de trayectoria de lucha, especialmente en España, porque yo además sé que en República Dominicana también
hay una historia, ¿no? De Sí. lucha y tal. Es muy difícil resumir toda esa trayectoria en poquito tiempo, pero si pudieras resumirlo en unas frases cortas, esta lucha, además personal, que has tenido, luego pues muy apoyada por la gente, ¿qué podrías decir de estos años de compromiso con la gente? Bueno, pues gracias por la invitación y bueno, creo que este resumen de esta lucha ha empezado por mí misma, ¿no? De esa lucha de luchar por por mi vida, por ser mujer. Creo que ha empezado mucho así también por esto, ¿no? En la desigualdad que siempre he visto de que tenemos las mujeres, ¿no? Desde que nacemos, en la familia, esa desigualdad que siempre ha habido y que en estos tiempos pues ha ido mejorando, pero sabemos todavía que las mujeres tenemos una lucha todavía por, por hacer, porque seamos iguales ante la sociedad. Y entonces eso me ha motivado y luego ya pues con distintas luchas, ¿no? Que al venir aquí, pues la lucha de las trabajadoras de hogar, porque es lo que conseguí yo cuando he venido y lo que conseguimos muchísimas personas migrantes cuando llegamos. Entonces yo creo que la lucha por la vida y la lucha por esa vida distinta que yo he querido tener como mujer, yo creo que eso es lo que me ha llevado también a todos estos años de lucha junto a otra gente. Y pues realmente es una trayectoria importante más de conseguir cosas y de dar visibilidad, yo creo, a un sector que normalmente siempre está muy oculto, todo el mundo sabe que están las personas que trabajan en servicio doméstico, pero no sé, por lo menos hasta hace unos años no se hablaba ni de sus derechos ni de las condiciones que tenían. Hoy en día sabemos que es un sector eh, bastante precario en cuanto a condiciones laborales, que lo ha sido aún más, ¿no? La pandemia ha agravado muchas de esas situaciones. Desde vuestro punto de vista, desde el tuyo, seguramente que te han llegado mucha información de mucha gente que en plena pandemia, cuando todo el mundo salía a aplaudir a todos los que nos estaban eh, ayudando a resistir, como la canción, ¿no? Había gente que estaba trabajando en las mismas casas y que estaba siendo maltratada y esclavizada. Eh, ¿Tú cómo ves esa situación que se ha vivido en el servicio doméstico durante la pandemia, durante la época dura, ¿no? El confinamiento. Sí, mira, durante la situación del sector de las trabajadoras de hogar donde nosotras estamos, es un sector que venía ya desde hace muchísimos años reivindicando unos derechos que no tenemos y que los pocos derechos que tenemos ha sido conseguido en el 2011 a través de la lucha nuestra, ¿no? Como tú dices, es un sector que siempre ha estado invisibilizado. O sea, el tema del trabajo de hogar y el tema de los cuidados, siempre lo hemos hecho las mujeres y no podía pasar desapercibido que esta situación, que este trabajo que nosotras hacemos siga invisibilizado, ¿no? Porque las mujeres tenemos también una invisibilidad también en el mundo y entonces, claro, el trabajo que hacemos la mayoría de nosotras, remunerado o no, porque ya estamos hablando también de un trabajo que han hecho nuestras abuelas y nuestros familiares no remunerados. Entonces, claro, eso es un trabajo que siempre ha estado allí, donde lo hacemos siempre las mujeres en condiciones precarias, donde no tenemos tiempos para nosotras, donde las madres y las abuelas siempre han cuidado a los demás para que los demás puedan hacer su vida y su trabajo. Entonces, ahora en el sector de hogar, pues cuando nosotras nos organizamos,
pues claro, seguía la misma situación, ¿no? Y claro, con la pandemia lo que ha hecho es que se ha agravado esas situaciones por las que nosotras hemos estado peleando toda la vida. La pandemia lo que ha hecho fue sacar a flote cada vez más la situación que estábamos viviendo, porque todo el encerramiento que tuvieron muchísimas compañeras, que fueron las que se llevaron lo más duro de esto, que fueron las compañeras internas, las trabajadoras internas que se tuvieron que quedar cuidando en las casas, pues porque cuidaban ahí, luego los familiares estaban también encerrados en otro lugar, o estaban haciendo sus cosas. Entonces, realmente las internas tuvieron que quedarse, tuvieron que desconectar de su familia, no pudieron estar con sus familiares, no pudieron conectar con sus familias del otro lado del mundo, que muchísimas trabajadoras de hogar, la gran mayoría somos migrantes. Esta situación lo que hizo fue, no, o sea, no muchas trabajadoras tuvieron que trabajar sin equipo, porque claro, en este país se vio que aquí no había equipo para trabajar, porque no solamente éramos nosotras, sino que en los hospitales se vieron que esa lucha que tenían los médicos, que tenían las enfermeras y todo el personal sanitario exigiendo una sanidad pública digna, pues se vio también reflejada en todo esto. Salió la falta de materiales, la falta de servicio, la falta de personal. Entonces, claro, nosotras igual no tuvimos esos materiales, muchísimas trabajadoras de hogar tuvieron que trabajar, limpiar a mano pelada, sin guantes, sin mascarilla y claro, o llevando muchas de ellas las mascarillas que comenzaban a aparecer, ¿no? Entonces, creo que la pandemia lo que hizo fue más reflejar y sacar a la luz mucho más crudamente toda esta situación. Entonces, claro, para nosotras, para el sector del trabajo de hogar, ha sido uno de los sectores donde la pandemia ha impactado mucho más, porque muchas trabajadoras de hogar al final se vieron después de 4 meses encerradas, sin poder salir, ni siquiera solamente a tirar la basura o a comprar medicamento para la persona que cuidaban, se vieron ya ahí despedidas muchas de ellas, habían muchas trabajadoras y hay muchas trabajadoras de hogar que estaban trabajando sin contrato para... aquí sabemos que muchas personas migrantes tienen que esperar los 3 años para poder tener una tarjeta de residencia. Entonces, muchas trabajadoras de hogar estaban ya trabajando en esos hogares casi a punto de cumplir los 3 años. Y entonces se vieron que ahí fue la oportunidad de muchos empleadores que no hacen bien sus cosas y que lo que quieren es cada vez más precarizar a las personas que están trabajando o no ven a las personas como personas. Entonces fueron despedidas, muchos despidos improcedentes, despido que nosotras hemos tenido que estar llevando adelante con nuestros abogados y abogadas, porque se vieron en la calle muchísimas trabajadoras de hogar enfermas que no eran atendidas en los centros sanitarios, porque muchas de ellas no tenían la tarjeta sanitaria, los papeles, no se atendían como era la medicación de mucha gente que estaba con medicación, enfermedades complicadas, se vio desbordada, donde era horrible el tener que conseguir esos medicamentos para esas personas, no eran atendidas. En fin, que esta pandemia lo que hizo fue agravar más. Nosotras como colectivo tuvimos que hacer caja de resistencia para poder sostener a muchísimas mujeres durante 6 meses, porque se vieron que no tenían ni para comer. Con los bancos de alimentos nos tuvimos que unir para que esas mujeres pudieran tener en los distintos barrios donde nos llamaban a nosotras llamaban a los bancos de alimentos para que estas mujeres pudieran ser atendidas y su familia, porque realmente aquí no hubo una atención. Bueno, todo lo que nosotras teníamos atrás y toda la población, pues claro, no tuvo respuesta, no tuvimos respuesta del Estado ni de nadie. A nosotras se nos hizo un subsidio después de las medidas que hizo el gobierno,
otra vez nos quedamos fuera las trabajadoras de hogar. Tuvimos que activar nuestra lucha, luchar desde nuestras casas, muchas trabajadoras de hogar y muchas activistas enfermas, tuvimos que activar toda esa lucha a través de las cámaras, de visibilizar a través de los medios de comunicación lo que nos estaba pasando. Y entonces fue cuando el gobierno echó hacia atrás y nos dio un subsidio de un 70% a las trabajadoras de hogar, donde la mayoría nos quedamos fuera, porque se quedó fuera toda la gente que no tiene papeles, habían unos requisitos y era muchas mujeres que quedaron, que habían perdido su trabajo después del 14, no pudieron entrar, las trabajadoras de hogar que no estaban cotizando y en este sector eso es una de las cuestiones que se dan, que muchas trabajan pero no cotizan por ella y entonces si no estabas cotizando no podías acceder al subsidio, muchas de ellas que habían estado ya enfermas, o sea, y estaban de baja, tampoco entraban en esto, y toda la gente que no tenía papeles. Yo creo que para nosotras la pandemia ha sido uno de los golpes más duros para este sector, porque ya nosotras veníamos peleando por cuestiones que salieron a flote durante la pandemia. Claro, es que lo que tú cuentas nos suena totalmente porque hemos vivido de cerca con mucha gente con la que trabajamos, de denuncias de abusos, de incluso encerrarles en una habitación si se contagiaban sin poder ir. Y francamente, las herramientas que a veces tenemos son muy pocas como para poder hacer frente a situaciones. Luego, pues que a pesar de todo se siga sin reconocer esta lucha y estos derechos Mm, merecidos y tal, es preocupante, ¿no? Claro, tú has mencionado dos de los problemas importantes que tiene el sector, especialmente para la reivindicación de derechos, y es el tema de todas las mujeres, porque son mujeres la gran mayoría, o hombres sí, hay pocos, 96%. Sí. todas estas mujeres que tienen que trabajar porque es lo primero que encuentran, no tienen papeles, esperar a que haya algún empleador, empleadora que haga bien las cosas, que la mantenga durante un tiempo, luego pues le pueda ofrecer el contrato de trabajo que necesita para el arraigo. Pero hay una cantidad importante, ¿no? de personas que en situación irregular. Y luego hay otras personas, la cantidad que tú misma has mencionado, que también es importante, que estando en situación irregular no cotizan, porque si piden al empleador o a la empleadora que les dé de alta, pues a lo mejor no les Mm, problemática importante. Yo la he vivido de cerca porque además mi suegra trabaja en servicio doméstico, mm. entonces como que la veo un poco más, no perfectamente lo que comentas. Y esto me viene un poco a, a colación de que se suele decir, ¿no? Que las personas migrantes le quitan el trabajo a las personas de origen de aquí. Entonces, Ujú, esto es uno de los tantos bulos que circulan por ahí. Este proyecto, como te lo hemos contado, intenta también eliminar esos bulos, luchar contra los bulos, las noticias falsas. ¿Tú qué ujú. opinas de esos discursos que salen por ahí de determinados sectores diciendo que, bueno, que los migrantes quitan trabajo, que los migrantes em, hacen una competencia desleal a lo mejor, eh, soportar ciertas condiciones o soportar. ¿Tú crees que es realmente así? ¿Quitamos el trabajo? Eh, ¿Llegamos a ser una competencia desleal para las personas que son de origen, quieren trabajar en el sector? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que eso está demostrado hace muchísimos años de que nosotros no venimos a quitar trabajo. Lo que pasa es que el sistema en el que nosotros vivimos, le conviene mucho mantener esos bulos y esa situación, porque realmente no
no hace porque esa situación de esas y de esos trabajadores mejore, sino que cada vez más el trabajo es más precario. Entonces, claro, cuando los autóctonos, porque hay mucha precariedad en esos trabajos, ya vemos toda la cantidad de gente que no está trabajando, porque los trabajos que ofrece este sistema son trabajos esclavizantes y solamente para que el sistema se mantenga cada vez siendo más rico. Por eso no es raro que haya en esta sociedad siempre más ricos siempre que haya más ricos y habemos cada vez más pobres. Entonces, el trabajo este que nosotras hacemos, por ejemplo, el trabajo de hogar, cuando nosotras venimos, es que se necesita, porque los cuidados, todo el mundo necesitamos cuidado a lo largo de nuestras vidas. Todo el mundo necesitamos cuidado. Y cuando una sociedad, como es la sociedad europea y española, no atienden esos cuidados, tiene que haber unas personas que lo hagan. Y en este caso, lo histórico es que las mujeres durante todos los años de la vida hemos hecho esos cuidados. Y entonces el sistema lo único que ha hecho es robarse esos cuidados y esas fuerzas de trabajo, precarizarla y pagarla cada vez menos para que haya alguien que haga esos cuidados. Entonces, esos cuidados lo estamos haciendo las personas ahora mismo, las personas migrantes que estamos viniendo en los últimos años. Antes lo hacían las mujeres, por ejemplo, en España, las mujeres de los pueblos, de los campos, lo hacían este trabajo las mujeres sin condiciones, un trabajo infravalorado, un trabajo que no se pagaba, un trabajo que era, te vienes aquí, haces las tareas y te damos un plato de lenteja, o si no, te mandamos a la escuela, que casi nunca mandaban a las niñas a las escuelas. Entonces, claro, la gente, la sociedad también olvida que durante a lo largo de la historia, cuando hay crisis y cuando hay situaciones complicadas, la gente se mueve. Y en este caso, las migraciones no se han parado, porque cuando en los países de orígenes tienes una situación complicada, una situación que hay una búsqueda de vida mejor, porque el capitalismo llega a todos los lugares y llega a esos países donde expolia todas las riquezas de muchísima gente que estaban viviendo de una manera por lo menos digna, pues luego lo que hacemos muchas es que comenzamos a movernos y comenzamos a venir, y cuando llegamos aquí a Europa, pues hacemos los trabajos que mucha gente autónoma no hace. ¿Por qué? Porque son trabajos duros, son trabajos mal pagados, son trabajos mal vistos, como por ejemplo el del empleo del hogar, que nosotras hemos tenido que sacar a flote de que esto es un trabajo digno y un trabajo que sostiene la sociedad, que si nosotras no hiciéramos este trabajo, muchas de las personas no pudieran realizar sus vidas, porque nosotras somos las que gestionamos las vidas de los demás. Entonces, ese trabajo, claro que, no, que lo que hace el sistema es precarizarlo más y ponerlo en negativo, porque conviene mejor ponerlo en negativo para que nosotras y la gente que lo hacemos cada vez más estemos en más precariedad, no exijamos derecho, y luego es cuando viene el bulo que lo ponen. Claro, es que vosotros venís aquí a quitarnos el trabajo, pero preguntamos, ¿has hecho tú ese trabajo? Cuando lo has hecho, lo que has hecho es salir de ahí porque no lo aguantas, y son todos esos trabajos de hostelería, de trabajo en el campo, de trabajo de trabajadora, todos esos trabajos que estamos haciendo las personas migrantes. Claro que las personas españolas o lo estaban haciendo y salieron, o no aguantan hacerlo, o no quieren hacerlo porque no quieren ganar esas situaciones. Pero claro, también habemos personas que cuando llegamos, lo único que tenemos es esto. Y no es una cuestión de que quieras hacerlo porque te están pagando lo que te están pagando y tienes esas situaciones. Es ahí donde entramos nosotras como sujeto político a reivindicar
los derechos de ese trabajo. Porque claro que nosotras no queremos trabajar sin derecho y no queremos trabajar en esas condiciones. Por eso también pasamos a la denuncia, pero no todas podemos denunciar, porque cuando tú estás ganando 500 euros para enviar a tu familia y para vivir en un país donde no se asegura la vivienda para las personas pobres, cuando no se asegura una salud pública digna, cuando no se asegura una educación digna y pública, pues claro, tú con 500 euros no puedes vivir, porque si ya ganas 500 euros o un salario mínimo que está puesto ahora en lo que está, pero que sabemos que a muchas personas no se lo pagan los 1.000 euros, no le pagan los 1.000 euros, y cuando una vivienda a ti te cuesta 1.000 euros, por ejemplo, yo pago en esta vivienda 1.000 euros y yo nunca puedo vivir, nunca podré vivir sola, tendré que vivir siempre con mis familiares para poder pagar los 1.000 euros, porque yo nunca he ganado 1.000 euros, nunca he ganado 1.000 euros en 30 años. O sea, cuando tú esas situaciones las tienes, pues claro, el trabajo que tienes lo tienes que seguir, lo tienes que hacer lo que encuentre. Y no es que nosotras y nosotros queramos hacer el trabajo porque nos gusta hacerlo de esa manera. Es que no tenemos una manera de hacerlo, porque, por ejemplo, hay una ley de extranjería que no nos permite a muchas y a muchos poder acceder a otros tipos de trabajo, porque además también, aparte de racismo, hay clasismo también. Cuando tienes esas cosas en unas sociedades como esta, poca gente migrante podemos acceder a, a esos puestos de trabajo. Entonces, cuando se dicen esas cosas que queremos quitar trabajo o que venimos a quitar trabajo, realmente la gente también, mucha gente se olvida de la historia de este país, cuando mucha gente tuvo que salir y mucha gente fue a Alemania y a Suiza a trabajar de la manera que nosotras hemos venido aquí. También se dice mucho eso de que no, es que nosotros nos fuimos con contrato, es que nosotros venimos aquí regularmente. Bueno, nos tenemos que basar en los documentales, en las películas que hay, en los mismos medios de comunicación pública, donde vemos películas que la gente salía a trabajar a Alemania y a Suiza de la misma manera que nosotros venimos aquí. Bueno, venimos a buscar una vida mejor y luego nos vemos sin papeles y sin contrato en esas ciudades. Pero la gente olvidamos mucho esas cuestiones. O cuando en el 36 la gente tuvo que poner a sus niños y a sus niñas pequeñas, ponerlas en barco para que se fueran a Argentina y se fueran a México. Y ahí tenemos, ahí no nos estamos inventando nosotros cosas, es que hay niños y niñas que no volvieron a ver a sus familiares porque realmente la gente decidió que en vez de morirse de hambre o que los mataran en una guerra, la gente los mandó. Pero cuando ven una patera y cuando ven que vienen madres con sus niñas en una patera, el discurso es distinto, ¿no? Porque la gente olvidamos. Entonces la gente, pues, oye es a decir, pero ¿cómo es capaz una mujer de traer a su hijo o a su hija en una patera? Claro, ¿cómo olvidamos cuando mucha gente en España, en el 36, puso sus hijas y sus hijos en barcos donde le dijeron adiós porque no querían que se murieran de hambre? Entonces yo creo que la memoria histórica borramos mucho, no sabemos si por el dolor o porque no queremos volver a revivir eso. Y entonces es verdad que mucha gente que siempre ha tenido esas cuestiones de no querer aceptar a que hayamos otras personas distintas en las sociedades, pues utiliza esas cuestiones para hacerlo de una manera xenófoba, racista, ¿no? Y clasista. Coge esas situaciones que en vez de crearla en una cuestión positiva para decir, mira, si nosotras hemos pasado esto, pues claro, creo que tenemos que recordarnos y hacer que esa gente, porque no entendemos nunca
que una gente tenga una trabajadora de hogar en su casa y que la tenga sin contrato, sin vacaciones, sin darle tiempo libre para descansar, cuando le está cuidando a sus familiares, que a veces muchos de ellos están enfermos, y cuando esa misma familia a una enfermera o a una médico o a una maestra le pagaría de una manera distinta y no se le ocurriría decir que ya de las vacaciones hablaremos o de tu día libre ya hablaremos, porque claro, yo lo que quiero es que cuides a mi madre 24 horas al día. O sea, no se le ocurriría si no fuera una persona migrante. Es verdad. Yo creo que has resumido muy bien el cómo cambia la perspectiva, ¿no? Dependiendo de quién esté, de si es migrante y tal, y cómo nos olvidamos de que el proceso migratorio es cíclico, de que hoy nos ha tocado unos, de años otros, no sabemos mañana a quién le tocará. Es decir, Sí. esto volverá a pasar de otra forma, con otros personajes, pero un proceso permanente. No es algo que sea un... Hay algunos discursos que dicen, no, que hay un efecto llamada. No es que efecto llamada ninguno. Esto es cíclico, esto pasa, pasará y seguirá pasando. Ahora con unos, pues será con otros y Bueno, hasta que este es así. sistema no cambie, sino hasta que cuando cambiemos este sistema y las cosas sean de otra manera, de abajo hacia arriba, sí, sí cambiará, pero claro, hasta cuando eso el sistema lo que quiere es que esto siga igual, siga de esta manera, porque siempre querrá tener a trabajadores y trabajadoras que le sostengan su sistema para ellos seguir siendo lo que son, donde hayamos siempre más pobres, donde hayamos personas que trabajemos sin exigir derechos, más calladas, más callados, donde las mujeres no exijamos nuestros derechos y sigamos realizando el trabajo de cuidado, regalándole nuestra fuerza de trabajo al sistema, porque un patriarcado ha hecho que las mujeres seamos las que hagamos esos trabajos que el sistema quiere que hagamos. Entonces, claro, ahora nos estamos revelando las mujeres y estamos exigiendo esa deuda histórica que tiene el sistema y el patriarcado con nosotras, no solamente con nosotras las que estamos ahora, sino con las abuelas que trabajaron toda su vida gratuita para que esta sociedad tuviera un estado de bienestar que ahora muchas de nosotras y muchas de ellas ni siquiera lo están disfrutando, porque ahora mismo tienen unas pensiones que no le valen ni siquiera para comer pan. Totalmente cierto. Es una lucha, una reivindicación de años, de reconocimiento de millones de mujeres que vida, que la siguen dando, eh, por un sector que tú has dicho que es necesario, es que es necesario una persona que cuide. Y es verdad, ¿no? O sea, el patriarcado, el machismo ha hecho que sea un sector feminizado cuando no tendría por qué, ¿no? Es decir, Claro. es verdad que la situación es así y ojalá la lucha que estáis llevando siga dando frutos, ojalá más pronto y que el Estado pueda realmente responder a la altura y reconocer de una vez toda esta injusticia que se comete con un sector que es necesario, que una fuerza productiva, una fuerza de trabajo importante que se necesita para reconocerle como mínimo los derechos como cualquier otro trabajador o Ujú. trabajadora, cualquier otra empresa y de cualquier otro sector. Yo creo que por eso el trabajo que estáis haciendo es súper importante y por eso creíamos que es importante que estés tú aquí hoy para hablar de esta reivindicación, porque hay muchos bulos y muchas noticias falsas que circulan en torno al servicio Ujú. doméstico, que es un trabajo fácil, que se busca lo fácil, que nos quitan trabajo, que ganan muy bien porque van de casa en casa. Cuando tú estás diciendo, tú llevas 30 años, no has llegado a ganar 1.000 euros nunca. Y así la mayoría, ¿no? Que precisamente por eso la gente de autóctona huye de ese tipo de trabajos porque sabe lo que... eh,
A mí no me queda nada más que agradecerte tu intervención. Desde Fundación No, solo ACOBE, em, nuestra mano tendida. Somos una entidad demasiado grande, pero estamos ahí para ayudar, para trabajar en red, para que, que podamos desde donde estamos, para apoyar vuestra lucha y vuestra reivindicación. No sé si quieres decir algo antes de finalizar. sí, no, sí, es cuestiones que salen también como bulo y que siempre hacen esa pregunta y es que hay muchísimas trabajadoras de hogar, inmigrantes, que no quieren que le paguen la seguridad social. Que somos nosotras las que decimos que no nos paguen la seguridad social. Entonces, siempre aclaramos también esto y ponemos, por ejemplo, una trabajadora de hogar va a una entrevista, le dicen que le van a pagar 700 € de interna, esa trabajadora de hogar tiene papeles, entonces, claro, cuando llega el momento de decirle, porque siempre es en este trabajo donde siempre hay que decirlo, en otros trabajos no, el tema de las vacaciones ya se da por hecho y el tema de la cotización ya se da por hecho, pero en el trabajo de hogar no. Entonces, cuando tú lo preguntas, tú dices, bueno, y entonces usted me va a cotizar. Entonces, claro, le dicen, no, 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 de eso no, porque claro, es que no, ahora si yo te cotizo, pues te lo quito del salario. Entonces, claro, una cotización de 200 y pico de euros, de 700 €, pues te viene quedando como 500 €. Si de ahí tienes que coger lo del transporte y también para tú vivir, si eres externa y tienes que pagar una habitación, tienes que pagar comida, tienes que pagar transporte, pues claro, si vas sacando de los 700 € que te pagan todos esos gastos, pues a lo mejor te quedan algunos 200 € o 300 €. Entonces, claro, tú tienes también tu compromiso de vida con tu familia. Entonces tú dices, bueno, si me va a quitar usted el dinero de eso, yo lo voy a pagar, prefiero mejor no pagar la cotización hasta que yo me nivele un poquito y pueda vivir, porque va a intentar vivir con los 700 €. Entonces, no es que no querramos, porque uno de los derechos que nosotras exigimos es que se cotice, y eso lo ganamos en el 2011 con el Real Decreto del 2011, donde se tenía que cotizar desde la primera hora de trabajo. Desde la primera hora de trabajo hay que cotizar a las personas, estén trabajando de externa por horas o estén trabajando de interna. Y una lucha que todavía la llevamos al día de hoy, aunque eso está estipulado como derecho, es una de las cosas que peleamos, porque hay muchísimas trabajadoras de hogar que no están trabajando, que están trabajando donde no se le cotiza. Muy pocas trabajadoras de hogar, de las 700.000 que supuestamente se dice que hay, que nosotros sabemos que hay más, pues 400.000 y sigue bajando, son las que están dadas de alta en la seguridad social. O sea, como se puede ver, hay una cantidad enorme de personas que no están cotizando en la seguridad social. Y no es porque no quieran, es porque cuando le haces esa regla, le pones esa suma eh, de gasto ahí, pues claro, la gente hace porque tenemos que vivir. No Claro, podemos dejar de pagar una casa porque nos echarían. No podemos dejar de comer. No podemos de dejar de comprar un bono transporte que vale casi 100 € para muchas personas que trabajan fuera de Madrid y son los trabajos que hay. Entonces, creemos que es una cuestión de que hay cosas que hay que aclararla, ¿no? Y, por ejemplo, de que nosotras lo que queremos es que el Estado se haga cargo de la parte que le corresponde. Nosotras estamos realizando un trabajo que está sosteniendo la vida de muchísima gente. Entonces, el Estado nunca se ha hecho cargo, ni a través de políticas públicas, ni siquiera con una ley de dependencia que ha hecho que no funciona, y solamente se está dejando el trabajo de los cuidados de una sociedad que ya se dice que es importante, se está dejando en manos de las personas, de las familias. Las familias se ven, muchas familias se ven en la tesitura de buscar una trabajadora de hogar que le cuide a sus familiares, familiares enfermos que requieren de otras atenciones de cuidado, que eso es otra también, que nosotras hemos tenido que asumir un cuidado, nosotras profesionalizándonos, nosotras particularmente, poniendo nuestro dinero para profesionalizarnos
en unos cuidados que nosotras no estábamos preparadas, porque el Estado ni siquiera esos cursos y esas cosas las da para que nosotras seamos profesionales, pero nosotras por responsabilidad y por supervivencia hemos tenido que profesionalizarnos, compañeras que han tenido que pagar 600 y mil y pico de euros por hacer unos cursos, buscar unos tiempos que ellas no lo tienen para ser responsable y profesionalizarse en eso para poder darle la atención a sus mayores que ellas están atendiendo, no porque el Estado se ha desvinculado de todo esto. Entonces, esas son cosas que nos gusta puntualizar porque siempre se hace bulo contra esas cuestiones, ¿no? No es que no queramos cotizar, no es que nosotras no queremos hacer lo de Hacienda porque no queremos, porque no, no, es que nosotras no llegamos a la cantidad de dinero que hay que ganar para hacer una declaración. Entonces, si nosotras no tenemos esto, pues entonces, ¿por qué? Si nosotras, no es a nosotras que nos tienen que quitar los recursos y eso, no, es que nosotras estamos en una situación que nosotras no tenemos garantizado casi nada, casi Claro, nada. Y nosotras lo que queremos es eso, ya para terminar, lo que queremos es que se nos vea a las personas como personas. Nosotras decimos en una frase, querían brazos y llegamos personas. Aquí estamos unas personas que lo único que queremos es derecho y dignidad en este trabajo. Porque ya nosotras estamos seguras de que el trabajo que estamos haciendo es necesario, será necesario a lo largo de la vida, lo hagamos nosotras o no, lo tiene que hacer alguien y el Estado es donde tiene que hacer su apuesta de toda la ausencia que ha tenido el Estado en este tema de los cuidados, de no aplicar políticas públicas que mejoren la vida de los seres humanos y que las familias no, este trabajo de los cuidados no recaiga sobre la familia y sobre las trabajadoras de hogar y las personas migrantes. El Estado se tiene que hacer cargo porque hace muchísimos años que ha puesto a muchas personas a trabajar gratuitamente o casi gratuita, sin hacer absolutamente nada, sin invertir en estos cuidados, sin invertir para que una sociedad estemos cuidadas todas y todos, porque ahí incluimos en que nosotras también a lo largo de la vida vamos a necesitar cuidado, porque lo que está pasando ahora mismo es que nosotras, muchas de nosotras ya estamos enfermas, muchas de nosotras ya estamos mayores y realmente con 70 años muchas estamos trabajando porque no tenemos una pensión garantizada y el tema del paro, que es el único sector que no tenemos el derecho al paro y el derecho a unas pensiones dignas en este sector. Y entonces muchas de nosotras, mujeres, estamos mayores, enfermas, sin cuidado y sin garantizarnos absolutamente casi ningún derecho. todo lo que dices es totalmente cierto y secundamos lo que es verdad, todo esto es una realidad, es una pena que sea así y ojalá las personas que tienen que tomar las decisiones puedan realmente hacerse conscientes de esta situación y regularizar el sector, poner normativas, poner leyes que funcionen sin precarizar la Sí, situación de las personas, ¿no? Porque es verdad, si para cumplir una norma yo tengo que precarizar mi situación, es decir, ganar menos, ¿qué hago? ¿No? Me ponen contra las cuerdas. Es totalmente cierto y entendible. Además, cualquier trabajador le dicen, bueno, pues si yo para asegurarte la seguridad social, pues te quito 300 euros de la nómina. Lo que ninguno que esté claro, trabajando en una empresa lo aceptaría. claro. Sí, Eh, sí, sí, yo, y se puede hacer porque hay mucha gente que lo está haciendo. Yo, por ejemplo, llevo 27 años trabajando con la misma familia y sí que se puede hacer, se pueden hacer esos derechos, pero esta familia es a coste de trabajar ellos más para poder, para poder dignificarme a mí, cuidarme a mí como me han cuidado durante estos 27 años,
donde yo he tenido mi contrato, cotizan por mí, pero veo que también es una situación de que las familias se tienen que sacrificar para poder mejorar la situación de su trabajadora, porque el Estado está ausente. Y por claro, eso exigimos esas políticas públicas para que esas familias que necesitan los cuidados puedan tener también esa participación del Estado en esto y no tengan que sacrificar a personas o a su sector, porque sí que lo hay gente que lo está haciendo bien, hay muchas familias que lo están haciendo lo mejor posible, pero es a costa de que muchas de esas familias pues tienen que recurrir pues a muchas cuestiones para poder tener a su trabajadora en las condiciones dignas, como habemos muchísimas que lo estamos, pero somos la minoría y por eso lo que queremos es que este sector esté regularizado y que el Estado haga esas políticas públicas que exijamos para que las familias también tengan ese apoyo también y poder también seguir mejorando, seguir dando una vida digna, poder dar elementos para que las personas que tengan en sus casas, que estén cuidando a sus familiares, podamos tener una vida mejor en esto. Sí que hay personas que hay familias que lo hacen, pero no podemos vivir toda la vida de que 5 familias sean las que la hagan, sino que haya un reconocimiento social de este trabajo, del sistema de cuidado, tenga sus políticas, sus recursos, no que se hagan políticas sin recursos, porque si no va a pasar como la ley de dependencia, que se queda ahí, que es muy bonita, es un florero, pero no tiene más. Nosotras queremos que se hagan esas políticas públicas invirtiendo en el tema de los cuidados, porque si no tenemos a una sociedad bien cuidada, pues mal vamos. claro. Yo creo que esto es fundamental lo que has dicho y como conclusión me parece importante. Es decir, el cuidar los derechos del sector del empleo doméstico, del servicio doméstico, repercute además también en beneficioso para toda la sociedad, no solamente a las trabajadoras de hogar, sino para las familias que contratan los servicios, personas que trabajan en el hogar y tal. Yo creo que es una de las razones más importantes para que toda la sociedad se sume a lucha, a vuestra lucha, la asuma como propia y la apoye. Sí. Sí, sí, sí. Eh, El cambio va a ser para todos y para todas. Por eso lo del convenio 189, que ahora está en el Congreso, es importante que se ratifique el convenio, pero también que se haga efectivo, que se hagan efectivo en las medidas, que haya responsabilidad en que hay un sector de que hace muchísimos años estamos peleando por cuestiones básicas, porque no estamos pidiendo la luna, como nosotras decimos, estamos pidiendo unas cuestiones básicas y una sociedad que no se puede permitir que hayamos mujeres realizando un trabajo en las condiciones que estamos ahora. Creo que es una vergüenza europea que este trabajo, que este sector esté en un régimen especial, sin garantizar apenas derechos y donde se están incumpliendo normativa de derechos humanos, se están cumpliendo con este sector. Yo creo que debe de ser una aplicación para toda la ciudadanía, porque no se puede estar hablando de derechos humanos, no se puede estar hablando de una imagen de una sociedad europea cuando se están incumpliendo leyes y normas en un sector de trabajadoras de hogar y de cuidadoras donde habemos mujeres. No se puede estar hablando de derechos y no se puede estar hablando de cuestiones dignas cuando hay una mitad de una población que hemos realizado un trabajo como este durante años y que lo seguimos trabajando y que lo seguimos haciendo cuando se están incumpliendo unos derechos que son tan básicos y que ahora mismo este trabajo se está convirtiendo en esclavitud del siglo XXI. Yo creo que debe ser una lección para la sociedad y que no puede seguir permitiendo que al lado de su casa, que en un bloque haya situaciones como las que están apareciendo de muchísimas mujeres en plena esclavitud del siglo XXI. Si te consideras europeo, yo creo que no se debe seguir permitiendo esta situación. El sector del empleo de hogar debe tener los derechos que tenemos todos y todas y estar en el estatuto de los trabajadores
para tener los derechos como tal. No que nos sigan poniendo parche porque ya no queremos esto. Queremos estar como cualquier trabajador o trabajadora en este sector. Y no se pueden permitir los abusos que se están permitiendo en esto dentro de las casas. Por eso nosotras ya estamos haciendo nuestro trabajo de ser sujetas políticas y hemos sacado el empleo de hogar fuera de las casas y por eso el día de hoy se está hablando de esto, como ha pasado con el tema de la violencia hacia las mujeres. Queremos ya un cambio, queremos un cambio porque necesitamos ese cambio. Y para que las personas podamos tener una dignidad, yo creo que tiene que haber ese cambio y no es que nosotras seamos que lo hagamos, sino que todas y todos tenemos que poner de nuestra parte para que este cambio sea efectivo y no seamos todos culpables de que se estén cometiendo atropellos como lo que se están haciendo en esto y que salgan todas esas buenas prácticas positivas, porque a mí me gustaría que muchas trabajadoras de hogar pudieran decir lo que yo digo de mis empleadores y de mi trabajo, porque estoy muy orgullosa de los 30 años que he hecho este trabajo, estoy muy orgullosa, pero realmente porque he tenido la suerte de encontrarme empleadores que han respetado y siguen respetando mi trabajo. Y creo que con 62 años que casi voy a cumplir, me intentaré jubilar, pero ya si no cambia esto, voy a llegar con una jubilación que no me va a poder permitir ni siquiera comer. Y no porque mis empleadores no hayan querido, que por eso la sentencia que ha salido ahora de la compañera que dijo que ella quería cotizar y no le permitieron cotizar, pero que ha ganado esa sentencia, ha tenido que salir fuera de España para ganar esa sentencia. Si le hubiesen permitido a esa trabajadora de hogar cotizar en este país, esa mujer, ahora mismo, ella y todas nosotras, pudiéramos tener una pensión en condiciones, pero no nos han dejado cotizar. No han dejado cotizar a la familia en condiciones porque hay una discriminación y sabemos que hay una discriminación por género y no lo decimos nosotras, sino que lo dice Estrasburgo en una ley que se ha ganado ahora, en una sentencia que se ha ganado. Así que nada. Ojalá todo esto, el convenio y todo esto salga todo bien y podamos ir de aquí a poco tiempo de que la lucha no ha acabado, porque no ha acabado, pero que se ha dado No, un con el paso convenio no importante. acaba. Que se ha dado un Vale, paso importante, por lo menos eso sí. sí, Muchas gracias, Rafaela, por a todo lo que has vosotros. aportado, por todo lo que nos has contado. Yo creo muy importante, además, para muchas personas que a lo mejor todavía no conocen de tu trabajo y de lo que hacéis, acercarse de esta forma a ti y a todo lo que hacéis, parece también importante. Muchas gracias y A aquí nos vosotras. tienes para lo que hacéis, Sí, sí, vamos a sí. echar una mano. Gracias. Y utilizáis todas las herramientas del colectivo. Está la radionovela, el documental, está el libro que hemos hecho de nuestra metodología. Un Pues, disco pues también, nada. ¿no? He visto Sí, está el disco también con historias y luego está un álbum de fotografía que hemos trabajado las remesas, que es lo último que hemos hecho. Están esas herramientas a disposición de todas y de todos en las redes y la podéis utilizar cuando queráis. de acuerdo, pues invitaremos a la gente que también las vea. Muchas Vale. gracias y hasta Buenos otra días. oportunidad, Rafaela. A vosotros, muchas gracias por darnos voz. Bien, pues ya nos hemos enriquecido con estas palabras, con toda esta vivencia, esta experiencia y estas ganas de luchar, no solamente por ella misma, sino por todas y cada una de las mujeres, da igual, migrantes o no migrantes, que trabajan en un sector que está bastante vapuleado, bastante menospreciado, menos valorado, pero que, como se dice, toda lucha tiene su recompensa. Y ya vamos viendo poco a poco esas recompensas que mujeres como Rafaela y todas las que le acompañan han conseguido. Hasta aquí este capítulo de
de nuestro podcast. Espero que nos sigáis. Ya sabéis que está disponible tanto en YouTube como en Spotify. Seguirnos, y si os ha gustado, pues compartirlo. Tendréis más capítulos próximamente, así que os invitamos a que los veáis y que compartáis nuestro contenido. Ya sabéis, siempre con el hashtag #NoCompartoOdio2. Hasta otra.